Hoy es lunes 3 de octubre. Esto es 101 Televisión, la televisión de Andalucía, la nueva televisión de Andalucía. La guerra entre Ucrania y Rusia entra en una nueva fase y la amenaza nuclear tensa aún más el conflicto. Comenzamos. Pedro Sánchez, en su primer viaje post-COVID, en declaraciones en las Islas Baleares, ha anunciado deducciones fiscales a esa comunidad dentro de los presupuestos generales del Estado 2023. El resto de España sigue pendiente en saber cómo afectarán estos presupuestos. Las familias altamente endeudadas superan el 1,5 millones. Se considera como tales a las que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar deudas. Y en deportes comenzamos un nuevo espacio en el que hoy vamos a repasar de la mano de Mariano Nogales lo más destacado del fin de semana, con el fútbol y la polémica expulsión de Luis Felipe en Balaídos, que dejó vendido al Betis. La guerra entre Rusia y Ucrania está en una nueva fase. Rusia ha retrocedido, pero sigue combatiendo en el frente. Mientras tanto, en Occidente crece el temor ante el anuncio de Vladimir Putin de una nueva escalada militar con la amenaza de un posible ataque con armas nucleares. El Kremlin ha prometido utilizar toda su artillería contra quienes ataquen la soberanía e integridad territorial de la Federación. Tras la amenaza del líder ruso, la gran pregunta ahora es si existe un peligro nuclear real. El objetivo de Putin, reconocen los expertos, es defender el Donbass, el Mar de Azov y el Mar Negro. Y para ello ha movilizado a 300.000 de los 2 millones de reservistas que hay en el país ahora mismo. Sin embargo, este movimiento no le garantiza la victoria, puesto que apenas hay tiempo para entrenarlos. La OTAN no descarta ningún escenario y por ello está reforzando sus sistemas de defensa. En marzo, el secretario general de la Alianza anunció que ya se habían activado los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear. En España, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado los 3 objetivos principales de los presupuestos generales del Estado para fortalecer el estado del bienestar. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este domingo que los presupuestos generales del Estado de 2023 están muy avanzados. Tan avanzados que podrían ir al Consejo de Ministros mañana mismo, incluso para dar tranquilidad, para proteger a las familias. Tenemos margen, tenemos tiempo para sacar unos buenos presupuestos. Los trabajos continúan también durante toda la semana hasta que llegan al Consejo de Ministros y la verdad es que están muy avanzados. Sin embargo, desde el principal socio de Gobierno, Unidas Podemos, aseguran que se acercan días importantes y la negociación sigue muy abierta. De hecho, la formación morada no tiene decidido el voto. Ahora nos quedan unos días muy importantes en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Estamos negociando, todavía no están los presupuestos cerrados, ni siquiera está el voto garantizado por parte de Unidas Podemos, porque pensamos que una vez que hemos determinado cómo vamos a aumentar esos ingresos, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, hay que conseguir que el que más tenga más pague. Ahora tenemos que determinar a qué se dedica todo ese gasto. Lo que sí es seguro es la intención del Gobierno de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado para que, de aprobarse, entren en vigor el mismo 1 de enero de 2023. Y en Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de inauguración de las obras de la planta termosolar de Heikel Energy, ha declarado que va a seguir luchando por bajar los impuestos a los andaluces. Y nosotros vamos a apostar por seguir siendo una de las comunidades autónomas con menos presión fiscal y no vamos a permitir que limiten nuestra autonomía fiscal bajo ningún concepto. Seguimos trabajando para que las trabas administrativas no acaben ahogando ninguna iniciativa empresarial. Cuarto decreto de simplificación a final de año, ya hemos reducido 400 procedimientos, tenemos que avanzar más. La burocracia está situada como uno de los grandes problemas que tienen en el ámbito económico y que tienen los ciudadanos en el ámbito personal e individual. Y para atraer más proyectos e inversiones, algo que ya está dando fruto en inteligencia artificial, ciberseguridad, digitalización y sostenibilidad, con distintos proyectos en toda Andalucía.
mientras el Gobierno se aclara con los presupuestos del Estado, ¿qué pasa con la subida del precio de la luz? Los consumidores cada vez pagan más luz y poco a poco se acerca a la cota de los 200 euros el megavatio hora. En concreto, el coste que se ha pagado para este domingo 2 de octubre para clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista asciende a un 8,2%, es decir, hasta los 185,87 euros. El precio máximo se registraba entre las 21 y las 22 horas, con 232,99 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo para la jornada fue de 88 euros el megavatio hora entre las 14 y las 15 horas. Y de la subida de la electricidad pasamos a la del gas. Ya le contábamos que el precio del gas se dispara con un alza superior al 20% y el índice de referencia vuelve a superar los 200 euros. ¿Qué tarifa nos permite ahorrar este invierno? Según los expertos, el mercado regulado con la tarifa de último recurso, la llamada TUR, es la mejor opción para controlar la tarifa del gas natural, ya que está limitada la subida del precio por el Gobierno, aunque en España 4 de cada 5 hogares tienen contratado el suministro de gas en el mercado libre y solo 1,5 millones están abonados a la tarifa regulada, la llamada TUR. Como ya adelantábamos al comienzo, el número de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de créditos podrían superar el 1,5 millones y significa un repunte de casi 4 puntos desde finales de 2020. La elevada inflación y la subida de los tipos de interés complica cada vez más la situación de las familias españolas y las que se consideran altamente endeudadas, aquellas que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de deudas, que podrían superar ya el 1,5 millones. El Banco de España estima que la proporción de las familias con deudas que pasarían a tener una carga financiera elevada aumentaría en España casi 4 puntos porcentuales ante la actual coyuntura, lo que se traduce en que cerca de 350.000 hogares pasarían a estar altamente endeudados. Según la encuesta financiera de las familias, a cierre de 2020, el 10,9% de los hogares endeudados destinaba más del 40% de su renta al pago de esos compromisos, lo que equivaldría a unos 1,17 millones de hogares, aunque se desconocen los datos de 2021 y lo que va de 2022, si llegara al 15%, la cifra superaría ya el 1,5 millones. Y el endeudamiento de las familias hace que cada vez más personas se acerquen a los comedores sociales. En Andalucía, el comedor social más grande puede cerrar por impagos de la Junta. Nuestra compañera Teresa Ecobo ha estado esta misma mañana en el comedor social y así nos lo contaba en el programa Hola Andalucía. Cuéntanos el perfil de la gente que viene. El perfil, mira, antes de la pandemia era gente de barrios, en fin, que eran con poco dinero. Pero claro, a raíz de la pandemia no hemos doblado. Teníamos 870 personas antes de la pandemia y nos hemos metido en 1.870 personas. Claro, son ya gente que han ido perdiendo poder adquisitivo, que antes vivían bien, personas que han perdido sus negocios, personas de la clase media normal que había. Eso es lo que tenemos ahora en el comedor. O sea, la Junta de Andalucía no está valorando que tú le des de comer a 150 o a 1.500 o a 1.800, no lo valoran, no sé por qué. Cuando es la línea de alimentación, la línea número 7 es la que da el dinero, que es la línea de alimentación. Lo que pasa es que, por lo visto, incorpora otra serie de cosas. El comedor andaluz reclama flexibilidad, tiempo y ayudas para cumplir decreto a medida para el ahorro energético. María Mena. Pues sí, es que la Confederación de Comerciantes Andaluces afirma que solo un porcentaje mínimo de los comerciantes han podido adaptarse a las exigencias que aparecen en el Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético, por lo que reclaman flexibilidad, tiempo y ayudas para garantizar su cumplimiento. Este sector afirma que después de las 2 crisis económicas y de la pérdida de cuota de mercado, una parte importante de establecimientos no tienen capacidad económica para abordar las inversiones necesarias para cumplir las medidas. Por ello, Comercio Andaluz
Andalucía ha solicitado que se utilicen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para articular un paquete de ayudas de apoyo al sector del comercio, ya que más del 40% de dichos fondos están previstos para combatir el cambio climático y la transformación ecológica. Todo ello recogido en un comunicado. Desde el próximo 7 de octubre, la conexión Andalucía-Valencia será más fácil. Renfe ha recuperado una de las líneas más importantes del AVE, la que conecta Sevilla con Valencia y que permitirá, Luisa Chamizo, mejorar también la conexión entre otras provincias. Sí, muy buena. Se trata de un servicio directo entre Sevilla y Valencia que contará con 2 viajes diarios de forma directa entre ambas ciudades y que permitirá trasladar a los viajeros en tan solo 3 horas y 20 minutos. Como les decíamos, beneficiará también a otras provincias porque Málaga, Cádiz y Granada podrán realizar también sus trayectos mediante un billete integrado que conectará con este AVE del que les hablamos entre Sevilla y Valencia. Hay que decir que con esta nueva incorporación de esta línea habilitada por Renfe son ya 6 en toda la comunidad andaluza. Y la atención a lo que ha ocurrido en la provincia de Málaga, varios integrantes de una red criminal francesa son pillados en el peaje de la AP7 con 700 kilos de hachís. Cuéntanos cómo ha sido la operación policial, Luisa. Pues los investigadores de la Policía Nacional llevaban ya desde finales del mes de agosto detrás de estos delincuentes que formaban parte de una red criminal francesa que operaba y que llevaba droga desde Cádiz hasta Francia. En esta ocasión la Policía Nacional ya sabía que pasaría por este peaje de la AP7 a la altura del municipio malagueño de Manilva, por lo que estaban preparados para ello. Iban en 2 vehículos, una furgoneta en la que transportaban la droga y también un turismo que utilizaban a modo de lanzadera mediante el método Go Fast. Al intervenir los vehículos, ellos se percataron y trataron de huir, pero sin éxito. La policía entró en acción y mediante el registro pues incautaron más de 20 fardos de hachís con un peso aproximado de 700 kilos. Les hablamos ahora de la polémica con la iluminación navideña. Ante la crisis energética que vive Europa, muchos ayuntamientos se están planteando retrasar el encendido. Sin embargo, los hosteleros andaluces piden que el inicio de la iluminación se retrase lo menos posible. Luisa. Así es, desde la Federación de Hostelería de Andalucía afirman que son plenamente conscientes de la crisis energética que se vive y de los elevados costes que tiene la electricidad, porque ellos mismos lo sufren, pero afirman que los ayuntamientos deben mantener una especie de equilibrio entre eficiencia energética y economía, porque este sector, el de la hostelería, se ve directamente beneficiado por la campaña de Navidad. Es una de las más importantes, uno de los momentos clave en el año para este sector tan perjudicado por la pandemia, por lo que los hosteleros andaluces están pidiendo que se intente retrasar lo menos posible ese encendido del alumbrado. Y es que aunque muchos ayuntamientos se han planteado este retraso, ya no están pues sometidos por ese plan de ahorro energético del Gobierno, porque tal y como dijo la propia ministra de Eficiencia Energética, Teresa Rivera, no están sujetos a este plan y podrán implantar el horario que más les guste a estos ayuntamientos, por lo que podrían realizar este encendido como en ediciones anteriores a una fecha más temprana. Y sobre este tema hemos preguntado en la calle, ¿qué piensan de que la iluminación navideña? Y miren lo que nos han contado. Que se pongan a favor de que sean instaladas nuevamente como todos los años. Ya es parte de la cultura de Málaga. La iluminación da alegría, pero si la economía está tan mala que la pongan un poquito más tarde, pero que no la quiten, por favor. Lo que no se debe de estar es las luces puestas hasta el mes de marzo o algo así. Vaya, que lo que se ha hecho está bien, porque como los días van a ser menos y todo el tema, yo lo dejaría así, menos días pero igual. Y ya estamos en otoño, pero no llueve, y la sequía es un problema que va a más. En Sevilla hoy se declara la alerta por sequía y prohíbe el uso del agua para fines no esenciales. Después de varios meses en situación de prealerta, los embalses están por debajo de los 268 hectómetros cúbicos. La medida implica la prohibición del uso del agua para fines ornamentales o recreativos, contemplando un régimen sancionador. Con esta medida se persigue alargar la existencia de agua y evitar cortes en el suministro, como ya se han tenido que aplicar en anteriores sequías. Jaime Palop, consejero delegado de la empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, ha advertido
que tenemos un año y medio de agua en pésimas condiciones. Tenemos un año y medio de agua. Un año y medio de agua en malas condiciones, en pésimas condiciones, sin lluvia prácticamente. Eso significa que todavía tenemos capacidad de reacción y todavía tenemos capacidad de implementar políticas que traten de combatir los efectos de la sequía. Aunque nos quede un año y medio, vamos a evitar las restricciones si somos capaces de ser ahorradores, de trabajar y tratar el agua con inteligencia y con respeto. Porque el agua que se pierde ahora es un agua que nos puede hacer falta en el futuro. Eso es importantísimo, ¿eh? Todos tenemos que colaborar para salir del problema que tenemos encima. Andalucía está presente en la Feria Internacional de San Sebastián Gastronómica, que este año cumple su 24 edición. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural participan un año más en la Feria Internacional San Sebastián Gastronómica del 2 al 5 de octubre bajo el lema Gastronomía sin fronteras, en alusión a la capacidad de la cocina para unir culturas. Andalucía pretende el sector agroalimentario donde difundir el carácter saludable, el gran sabor y la sostenibilidad de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces, manteniendo nuestras raíces de la dieta mediterránea. Les hemos contado que el precio de la luz y el gas no paran de subir. Hoy se reúnen los ministros de Economía de la Unión Europea para buscar alternativas para limitar los precios del gas. La batalla por contener los precios disparados de la energía en Europa se va a librar en los próximos días en el campo de la intervención del precio del gas natural, que llega al bloque comunitario. Los 27 han declarado su visto bueno final este viernes y las medidas más urgentes que tienen sobre la mesa una reducción de la demanda de electricidad, gravar los beneficios extraordinarios de las energías renovables o nuclear e imponer una contribución solidaria a los fósiles. Y en Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil en las elecciones más polarizadas del país. Tras semanas de campaña electoral, Brasil elige a las personas que gobernarán en el país entre 2023 y 2027. Los principales favoritos a hacerse con el liderazgo del gobierno son el actual presidente Jair Bolsonaro y el socialista Lula da Silva, presidente del país entre 2003 y 2010. Lula lidera los sondeos frente a un Bolsonaro que habla del fantasma del fraude electoral de la misma manera que hizo Donald Trump en Estados Unidos en 2020. En el momento, el candidato de izquierdas, Lula da Silva, logra el 48% de los votos, a 5 puntos por encima del actual presidente Bolsonaro, que aumenta su poder en el Congreso. El coste de la vida es una preocupación en toda Europa. En Reino Unido, organizaciones sociales y sindicales se han manifestado durante todo el fin de semana por las principales ciudades del país. Las organizaciones convocantes demandan un aumento salarial generalizado para hacer frente a la inflación, comidas gratis en todos los niveles de la enseñanza, mejoras en los sistemas de calefacción doméstica y más impuestos para las empresas y personas pudientes. Hoy comienza en Andalucía la campaña de vacunación contra la gripe y la cuarta dosis COVID para mayores de 80 años y usuarios de residencias. Amplía la información Rocío Mena. Las personas que estén en residencias, centros de discapacidad, personas mayores de 80 años y trabajadores o estudiantes en prácticas en centros sanitarios, a partir de hoy podrán recibir la vacuna contra la gripe o la cuarta dosis COVID. La cita la podrán obtener a través de Salud Responde o por teléfono y de manera progresiva se irá aumentando las edades de vacunación. De esta manera el próximo grupo será dentro de 2 semanas y reunirá a las personas mayores de 65 años, también a embarazadas y la población que tenga patologías
enfermedades crónicas. Desde la Consejería de Salud hacen hincapié en la importancia de asistir a la vacunación y de recibir también la dosis de la vacuna del neumococo para personas nacidas entre 1951 y 1962, en personas que hayan tenido problemas graves al pasar el coronavirus. Más de 300.000 alumnos de autoescuela en España están a la espera para presentarse al examen de conducir, una situación que se debe a la falta de examinadores. Curro Bono. Efectivamente, más de 300.000 personas se encuentran a la espera del examen de conducir por falta de personal. Las autoescuelas denuncian que no pueden ofrecer un buen servicio, mientras que la DGT anunció el nombramiento de 50 nuevos examinadores interinos, de los cuales 24 ya se han incorporado. Desde 2010 el número de evaluadores ha descendido un 10%, lo que se traduce en más de 3 meses de espera para presentarse a la prueba. Pese a ello, con el número actual de examinadores se necesitarían 4 años para alcanzar la lista cero sin contar con nuevos alumnos. Asimismo, se estima que un 30% de las autoescuelas, principalmente las más pequeñas, cierren sus puertas al no poder ofrecer un servicio de calidad a sus alumnos, llevando a una circunstancia de desempleo a más de 1 millar de familias. La situación ha desencadenado que los aspirantes pierdan la motivación por el estudio y abandonen la presentación a la prueba. Y cambiamos de tema, pasamos a hablarles de las Jornadas Europeas de Patrimonio, una iniciativa conjunta del Congreso de Europa y la Comisión Europea. Desde 1992, la Junta de Andalucía participa activamente organizando un programa de actividades de carácter divulgativo con el objetivo de acercar a los ciudadanos al patrimonio cultural de Andalucía. Con el lema Patrimonio y Sostenibilidad, desde la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Parlamento de la Alhambra y el Generalife nos invita a explorar el patrimonio cultural en un futuro sostenible. La previsión del tiempo para este martes 4 de octubre en la provincia de Málaga se presentará con los cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos que puedan ir acompañados de tormentas y de depósitos de barro. Será más probable en el interior. Las temperaturas irán en general en ascenso en todo el territorio de la provincia. Los vientos serán variables flojos. Y ahora les voy a dejar con mi compañero Mariano Nogales con lo más destacado en deportes. Gracias por acompañarnos y saben que pueden seguir informados con nosotros aquí en 101 Televisión, en 101tv.es y en redes sociales.